Bienvenidos a nuestra primera semana de Testigo. Es una bendición poder darles a todos ustedes la bienvenida a nuestros grupos pequeños. Durante estos grupos pequeños de Testigo vamos a estar analizando un poquito las propuestas que yo les voy a estar haciendo los días domingos. Así es que si ustedes escuchan algo muy similar a lo que escucharon el domingo, es precisamente la intención que tengo hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque muchas veces creo que no tenemos el tiempo nosotros de mirar con profundidad y poner más atención al planteamiento que estamos compartiendo los días domingos. Y por eso vamos a escuchar parte del sermón, parte de la propuesta del día domingo en nuestros grupos pequeños, pero obviamente vamos a tener una guía donde vamos a responder nuestras preguntas. Al final te voy a dar el tiempo para que respondas a las preguntas. El día de hoy, por ejemplo, tengo una pregunta que estoy mirando la guía, que es algo que alguna vez viste o creíste sin ninguna evidencia. ¿Y por qué lo creíste? ¿Alguna vez simplemente creíste algo sin tener ninguna evidencia? ¿Y por qué lo creíste? Es una de las preguntas que vienen en su guía que ustedes les van a estar otorgando el día de hoy ahí en su grupo pequeño. Bueno, el día de hoy quiero comenzar este tiempo hablando precisamente de testigo y de por qué vamos a hablar acerca de testigo. Una de las palabras más mal entendidas en las religiones y específicamente en el cristianismo son estas dos palabras: fe y creer. Sin ser religioso, haciendo a un lado la religión, la mayoría de la gente entendería lo que significa la palabra fe y creer. En el mundo real, en el mundo fuera del cristianismo, la gente cree basado en la evidencia que se tiene. Lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú escuchas, basado en eso es entonces que la gente cree. O sea, la gente regularmente en el mundo real, la gente cree porque tiene una evidencia. Y la segunda cosa por la que la gente cree es porque tiene una credibilidad la fuente donde proviene esa información. Por ejemplo, cuando tú fuiste a la primaria, el maestro te dijo que 8 por 8 son 64, pero no fuiste a tu casa a poner 8 cosas, grupos de 8 para contarlos y darte cuenta que el maestro te estaba diciendo la verdad. Simplemente le creíste. ¿Por qué? Porque la fuente tiene credibilidad. En el mundo real, en el mundo normal, pues obviamente sabemos que si vamos a creer algo es porque hay una evidencia y es porque la fuente es creíble. Algunas ocasiones, entiendo muy bien, que puede haber algún conflicto entre la evidencia y la fuente. ¿Qué hacemos, verdad? Empezamos a dudar, decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo creemos? Te doy un ejemplo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si el café, tomar tu tacita de café, es algo bueno o no es algo bueno? Hay muchos artículos que pueden traer una evidencia y te dicen el café es bueno para tu salud. Y por el otro lado te escuchas también o puedes leer algunos artículos que dicen el café es muy malo para tu salud. ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué creemos? Bueno, déjame decirte lo que yo creo. Lo que yo creo es lo que yo quiero creer y quiero creer que el café es bueno para mí. Regularmente yo lo hago y creo que también tú lo haces. Buscamos información que simplemente pues apunte a lo que ya suponemos nosotros debe de ser algo bueno, que apunte hacia nuestra verdad. No es que estamos preocupados por la verdad, estamos buscando la verdad, sino simplemente que tenemos este prejuicio en nuestra mente y decimos, bueno, si el café es bueno, lo único que voy a aceptar, la única información que voy a aceptar es la información que me dicen que el café es bueno y que si me tomo una tacita de café todos los días, aumento 6 años de vida a mi vida. Esto mucha gente lo haría. Tú lo has hecho, yo lo he hecho, todos nosotros lo hemos hecho y eso es porque nosotros tenemos ese prejuicio en nuestras vidas, donde la gente busca, mira lo que quiere mirar, la gente escucha lo que quiere escuchar, pero muchas veces no estamos en búsqueda de lo que significaría la verdad. Mi punto es este. Mi punto es que tener fe y creer es algo diferente en muchas ocasiones en el cristianismo. Nosotros los cristianos miramos una cosa totalmente diferente. Es más, déjame decirte lo siguiente.
La fe y la creencia en muchas ocasiones están divorciadas de la razón y se confunden con esperanza. Muchas veces la gente dice, yo espero que algún día se cumpla o se responda a mi petición. Y se respondió la vez pasada, no, pero espero que algún día se cumpla mi petición. Espero que las cosas se arreglen. Y confundimos lo que es esperanza con fe o con creencia. Lo confundimos completamente. No es malo tener esperanza, pero esperanza no es lo mismo que fe. Esperanza no es lo mismo que confiar. Es completamente diferente. Muchas veces escuchamos frases dentro del cristianismo, pues tú nada más debes de tener fe. Es más, todo lo que necesita, llegamos a decir esto, todo lo que se necesita es que debes de creer un poquito más. Debes de creer un poquito más. Para recibir esto debes de tener más fe. En el mundo normal, en el mundo real, te dirían, ¿cómo que debes de creer más? ¿Cómo? ¿Crees o no crees? Porque esas son las dos partes de lo que el mundo real, normal, lo conoce. Si yo creo, pues creo una cosa, y si no creo, pues no creo, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos es así como que creo, pero ahora para obtener algo debo de creer más. ¿Cómo? ¿Crees o no crees? ¿O crees o dudas? Obviamente que hay una parte, hay un proceso entre mientras estás creyendo y mientras estás dudando. Pero una vez que llegas a la conclusión, o crees o no crees, simplemente no hay ningún cambio. El mundo real así funciona. Los cristianos funcionamos de una forma completamente diferente. ¿Cómo respondería el apóstol Juan a la pregunta de solo necesitas tener más fe para recibir algo? Yo creo que el apóstol Juan se rascaría la cabeza y diría, ¿quién dijo eso? Tal vez Pedro o Pablo nos dirían, ¿en dónde tú lo puedes encontrar en las escrituras? Porque pues obviamente no hay tal cosa. Tú no encuentras en las escrituras que alguien diga, tú solamente cree por creer. Debes de creer. Lo único que tienes que hacer es confiar en lo que te estoy diciendo y cree. Eso es todo. En las escrituras no hay tal cosa. De hecho, el apóstol Pablo en sus escritos nos dejó una propuesta totalmente diferente. Hay un teólogo que dijo esto y que creo yo tiene mucha razón. Dice así, la razón por qué muchos cristianos son disuadidos del cristianismo es porque nunca se les habló de la evidencia de su fe. Hay mucha gente, muchos estudiantes que una vez que están en la iglesia, se van a la escuela, se van al colegio, a la universidad. Muchas personas que una vez que salen de la iglesia se encuentran con un libro o se encuentran con alguna otra persona y fácilmente son disuadidos, son convencidos de que el cristianismo no es verdad. ¿Y qué es lo que hacen? Abandonan el cristianismo. ¿Por qué? Porque nunca su fe tuvo una evidencia que pudiera sostenerlo. Nunca lo tuvieron. El apóstol Juan nos diría a nosotros, yo no creí en Jesús solamente por creer. Juan nos diría, yo creí en Jesús por las evidencias que yo miré. Por eso es que yo puedo creer. Es decir, debe de haber una conexión entre lo que es la evidencia y la fe. Yo puedo llegar a la conclusión de la fe porque tengo evidencia, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que siento. Hay una evidencia que respalda mi fe. Estas dos cosas no están divorciadas como muchas veces en el cristianismo lo queremos hacer nosotros notar. Es muy diferente decir yo creo por fe a decir yo creo debido a las evidencias que se me presentaron. Es decir, alguien argumentó conmigo y me dio las evidencias suficientemente fuertes que en base a las evidencias que a mí me dieron, yo creo. Mi fe está recargada, está apoyada en algo que me puede sostener. Cuando tu fe está recargada en ese pensamiento de solamente cree por creer o debes de tener más fe para obtener, obviamente que como la fe no está recargada en nada, se cae fácilmente, se desanima fácilmente. Y a muchas personas exactamente les pasa ese tipo de cosas. Lo interesante es que el apóstol Juan nos dejó escritos que nos van a ayudar mucho precisamente en este tema. El apóstol Juan fue tal vez por los tiempos en los cuales se escribió el Evangelio de Juan, dicho sea de paso, fue el Evangelio que fue el último de los evangelios que se escribió, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Mateo, Marcos y Lucas escribieron cada uno dirigido hacia un grupo de personas. Juan, el apóstol Juan, fue el último que escribió el Evangelio. Nosotros lo conocemos como el Evangelio de Juan, las buenas nuevas de Juan. Tal vez ya estando grande, la gente le pidió: Juan, necesitas escribir tus memorias. Ya sabemos lo que Pedro vivió porque lo escribió Marcos. Ya sabemos lo que Mateo vivió porque tenemos su evangelio. Ya sabemos que Lucas fue y investigó y tenemos entonces también las buenas nuevas de parte de Lucas. Pero Juan, tú eres uno de los testigos presenciales. Tú estuviste con el Señor Jesús y la verdad no te queda mucho tiempo de vida. Juan, es importante que dejes sus escritos. Y entonces Juan escribió para nosotros y como un buen escritor, Juan, lo que él hizo algo diferente a los otros tres evangelios. No empezó a escribir en un orden cronológico, no empezó simplemente a narrar los eventos por narrarlos. Lo que Juan escribió para nosotros, y de hecho nos dice al final de su libro la razón del por qué escribió lo que escribió. Cuando alguien se va a graduar de la universidad, le hacen escribir su tesis. Y la tesis debe de tener un punto, una razón del por qué se está escribiendo esa tesis, un propósito. Y Juan nos lo dice al final de su libro, nos dice cuál es el punto de su tesis, cuál es el punto de sus escritos. Mira lo que dice la Escritura. Juan capítulo 20, versículo 30 dice: y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Muy importante en este verso quiero hacer señalar que Juan dice que Jesús hizo muchas señales. Voy a hablar de esa palabra un poquito más adelante. Solamente quiero hacerte notar esta palabra de señales. Y dice Juan que lo que él escribió, lo que él narró, todo lo que vivió con Jesús, no lo escribió en este libro, no está hablando de toda la Biblia, simplemente de este libro. Y entonces en el versículo 31 nos dice el propósito y dice así: pero estas se han escrito, es decir, lo que él escribió, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El apóstol Juan nos está diciendo: yo quiero que tú creas como yo creí. Y lo que voy a hacer es que voy a narrarte, voy a dejarte mis escritos para que cuando tú veas las evidencias que me convencieron a mí, tal vez al final tú termines como yo, creyendo en Jesús para que yo recibí vida, también tú puedas recibir vida. Juan nos está diciendo muy claramente: te voy a dejar señales que apuntan hacia algo. Hay una dirección, hay un propósito de las señales, tienen un propósito bien específico. Estas señales nos van a ayudar a nosotros, te van a ayudar a ti a tener una evidencia. Déjame tratar de ponértelo esto para que podamos entenderlo todos nosotros un poquito mejor. Juan lo que escribe son eventos. Nos describe eventos que Juan nos dice son realmente señales. Una señal apunta hacia una dirección. Esto nos sirve como una evidencia. Y por la evidencia yo creo y pongo mi confianza en Jesús. Date cuenta que Juan no comenzó diciendo: yo confío en Jesús y bueno, espero que todo lo demás salga bien. Date cuenta que Juan empezó diciendo: hay eventos que en realidad son señales que apuntan hacia una evidencia, y esta evidencia me hace a mí creer y me hace a mí confiar en Dios. Mira que la fe de Juan está sostenida por toda la evidencia que él miró, que él escuchó. Él fue un testigo presencial. Está diciendo: espero que cuando tú leas mis escritos, sin importar en qué tiempo, veas estas señales que apuntan ¿hacia dónde? Hacia la identidad de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante lo que acabo de describir? Las escrituras, de hecho, nos enseñan que los apóstoles en muchas ocasiones creyeron y luego ya no creyeron, y luego dudaron y luego volvieron a creer. ¿Por qué las escrituras nos hablan y nos dejan esta batalla que tenían los apóstoles? Porque
Ellos no creían en una superstición. Ellos no creían por creer. Tú nada más ten fe. Ellos no creían en esa superstición. Ellos tenían una fe basada en una evidencia. No fue por fe que ellos se acercaron a Dios, sino por la evidencia. Eso fue lo que les convenció. La evidencia les convenció a ellos. Dudaron porque estaban mirando a Jesús, miraban sus señales y los confundía. Ellos no iban a seguir a Jesús simplemente creer por creer. Juan no dejó el negocio con su padre, un negocio lucrativo tal vez, simplemente porque pues yo creo en Jesús y lo sigo. Juan dejó a su padre y el negocio de su padre, como los otros apóstoles, porque miraron la evidencia, se dieron cuenta de las señales, a lo que apuntaban. Y cada vez ellos estaban más y más convencidos de poner su fe y de poner su confianza debido a los eventos, a las evidencias que Jesús estaba haciendo para ellos. Ahora bien, recuerda lo siguiente. Yo te dije que Juan organizó su tesis, organizó sus escritos, escribiendo 7 milagros. Él le llama señales, muy importante, 7 milagros, pero que Juan le llama a ello señales. ¿Por qué? Porque la señal, la señal nos indica nos enseña hacia dónde, apunta hacia algo, es lo que quiero decir. La señal apunta hacia algo. Cuando tú necesitas un milagro y estamos leyendo el Evangelio y de repente nos encontramos con un milagro, nos terminamos nosotros enamorando del milagro. Nos terminamos enamorando del milagro. Y Juan está pensando, yo no quiero que te enamores del milagro. Yo lo que quiero es que te enamores de aquella persona que hizo un milagro, pero quiero que te enamores de la razón del por qué hizo el milagro. Porque eso indica a mí, te indica a ti una evidencia de la identidad de Jesús. Las señales o los milagros tenían un propósito, mostrarnos a Jesús. Recuerda, Juan dijo, espero que creas en Jesús, que confíes en Jesús para que tengas vida eterna. Él está esperando eso, que la señal apunte hacia algo que me muestre la identidad de Jesús en base a la evidencia. Entonces yo pueda poner mi confianza en Jesús y al poner mi confianza en Jesús yo tenga vida eterna. Juan está esperando, muy claramente, está esperando que no nos enamoremos de los milagros. No nos enamoremos de las cosas sobrenaturales de Dios. Que estos milagros sobrenaturales que Jesús hizo no fueron cosas al azar, sino que tenían un propósito. Juan espera que no te enamores de esos milagros. Juan espera que nos enamoramos de la persona a los cuales los milagros están apuntando, a Jesús, para que al final nosotros también, como Juan, tengamos vida eterna. Vamos a hablar en nuestros grupos acerca de la batalla entre el creer por creer y el creer basado en una evidencia. Mi deseo es que al terminar esta serie de testigos, tú puedas, basado en una evidencia, tener una fe tan fuerte como la del apóstol Juan, como la del apóstol Pablo o como la del apóstol Pedro. Tú y yo no somos testigos oculares, pero bien dice la palabra de Dios. Nuestra fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos a escuchar al apóstol Juan hablándonos de estas señales en las próximas semanas en la congregación. Y vamos a creer basado en una evidencia. Ya no vamos a creer solamente por creer, sino en una evidencia que comprueba que Jesús es quien dice que es Él.